Muy bien. Pues otra vez, bienvenidos todos. Qué buen tiempo, ¿no? Tuvimos adorando a Dios. Yo creo que, tengo la convicción, lo hemos dicho en muchas otras ocasiones, pero no hay mejor lugar que la presencia de Dios. No hay mejor lugar que estar ahí. Ahora, a principio y fin de cuentas, a eso venimos, ¿no? A adorarlo. Venimos a exaltarlo, a derramar el corazón. Y bueno, fue muy suave, ¿verdad? Fue algo muy dulce desde un principio, desde que se inició. Los que llegaron a tiempo lo pudieron disfrutar. Pero tuvimos, dicho sea de paso, ¿verdad? No me podía quedar con esa, ¿verdad? Ya entiendo por qué el Señor no anuncia la hora que vendrá. Y ya me cayó la revelación. Entonces, bueno, vamos a empezar con el tema del día de hoy. Estamos en el tema número 19 de la serie La Verdad del Evangelio de la Gracia, que es esta exposición que se está haciendo de la carta a los romanos. Y repito, este es el tema número 19, que se llama Libres para ser de Cristo. Libres para ser de Cristo. Y hoy vamos a ver de Romanos capítulo 7, de los versículos del 1 al 6. Esa es la sección que vamos a estar viendo, estudiando el día de hoy. Ahora, antes de entrar ahí, quiero decir esto. Quiero dar un pantallazo a lo que vamos a ver, nada más para no perder el hilo, ¿verdad? Es muy claro cómo de esta forma el apóstol Pablo continúa enseñando, se puede decir un análisis, ¿verdad? Pero enseñando acerca de las implicaciones, de los resultados, del fruto del haber sido justificados. Si nos acordamos bien desde un principio, ¿qué es lo que estuvimos viendo? Pues en el capítulo 1, ¿verdad? Hay una salutación y empieza a hablar de lo que es el Evangelio, da así como que una vista previa, ¿verdad? En pocas palabras, resume, dice de lo que es el Evangelio. Después por allá a partir del capítulo 1, 2, 3, habla acerca de la condición del hombre, deja claro de cuál es el estado natural del hombre, cómo está el hombre en condenación. Después ya en el capítulo 4 empieza a hablar acerca de cómo la salvación, cómo es que la justificación es única y exclusivamente por fe, que siempre ha sido por fe. Pone el ejemplo de Abraham, ¿verdad? Abraham creyó esperanza contra esperanza, etcétera. Deja que siempre ha sido por fe. Desde un inicio ha sido por confiar en la palabra de Dios. Pero ya después empieza a tocar el punto de los frutos de la justificación. Ahí en el capítulo 5 empieza diciendo, pues, que hemos recibido paz, ¿verdad? Que eso es lo que hemos tenido, justificados pues para con Dios. Justificados pues, dice, tenemos ¿qué cosa? Paz para con Dios, ¿verdad? Hemos sido justificados mediante la redención, la expiación que ha sido en Cristo. Después ya en el capítulo 6 habla acerca, y es lo que hemos visto, ¿verdad? Acerca de la santidad, de una forma de vivir encaminada a lo que Dios establece y por lo que Dios establece, ¿sí? De una manera justa, piadosa, que hemos muerto juntamente con Cristo, que hemos muerto al pecado, ¿verdad? Que ya hemos sido liberados, pues, de la esclavitud del pecado, y toca la figura de un esclavo. Y ahora en el capítulo 7 añade acerca de la libertad que tenemos de la servidumbre a la ley, pero de una gloriosa libertad que disfrutan los hijos de Dios. Empieza a tocar ahora, entra un tema acerca de la libertad que tenemos en Cristo. ¿Ok? Yo quiero empezar diciendo que esta sección no habla acerca del matrimonio en sí. Menciona aquí, pero no está hablando acerca del matrimonio.
Es solo una analogía, es una figura que el apóstol Pablo utiliza para ilustrar cómo el creyente ahora es libre de la ley. ¿Sí? Es decir, antes ilustró, por ejemplo, con un esclavo o el tema de la esclavitud, cómo fuimos trasladados o fuimos, sí, pues trasladados de un dueño a otro, ¿ok? Pero ahora utiliza la analogía del matrimonio para explicar cómo es que hemos sido liberados de la ley. ¿Sí están aquí conmigo? ¿Sí o no? Y bueno, ya vimos de lo que se trata el que no estamos bajo la ley. Yo creo que ya a todos nos quedó muy claro que no estar bajo la ley no quiere decir que no tenemos la responsabilidad de responder en obediencia a los mandamientos, a la palabra de Dios. Creo que ya todos tenemos a estas alturas muy claro que cada uno de los mandamientos de Dios debe ser obedecido. Diga fuerte conmigo, Dios debe ser obedecido. Él es Dios. Estamos aquí y yo creo que también ya tenemos claro cómo cada uno de los mandamientos de Dios son para vida de nosotros. Desde un inicio son para preservarnos la vida. Cómo cada uno de los mandamientos de Dios, cada una de las cosas que Dios nos habla, cada una de las cosas que Dios establece, deja en claro cuánto nos ama Dios. Desde el huerto allá con Adán y Eva, ¿verdad? No comas del fruto de este árbol, porque el día que lo hagas, de cierto morirás. Fíjate. Muchos dicen, no, es que ahora sí que teniendo ahí, ¿por qué no le dejó? Pues, ¿qué tiene? Bueno, hay varias enseñanzas en eso, pero número uno es, Dios le deja claro quién manda. ¿A usted le queda claro quién manda? ¿Sí? Ahora sí que como Dios manda, como decían nuestras abuelitas, ¿verdad? Sé que sí tiene que ser como Dios manda, pero de veras. Entonces deja claro que Dios manda, cómo pone Dios límites, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, fíjense bien, yo creo que pocas veces meditamos en esto. Le deja dicho Dios quién manda, pero ¿qué si Dios no le dice de ese fruto? ¿Qué si Dios no le da el mandamiento que no lo haga? Y el hombre llega y lo come en su ignorancia y muere. Qué mal plan de Dios, ¿no? Qué injusto, ¿no? O sea, qué descuido. Pero Dios no es descuidado. Entonces deja en claro, todos sus mandamientos, escuchen, son por amor y son para preservarnos. Entonces, no estamos libres de obedecer. Yo creo que ya está claro eso. Más bien, el hecho de decir que somos libres, que ya no estamos bajo la ley, es ya no estamos sujetos a la ley para ser justificados. Ya no tenemos que cumplir lo que la ley dice para ser justificados, porque en principios de cuentas no podemos cumplirlo, punto. Si nos intentamos justificar por la ley, no vamos a poder, porque la ley no fue dada para justificar, fue dada para condenar. Y lo que la ley va a hacer es simplemente dejarnos ver cuán pecadores, cuán miserables y cuán dignos de toda la condenación eterna somos. ¿Está aquí conmigo? O sea, no es para salvar, no es para justificar. Y yo creo que eso ya está claro, ya está muy hablado. Entonces, antes de entrar de lleno, recordemos, ¿verdad?, que quien ha creído, que quien ha puesto su confianza en la obra expiatoria, en la obra, no sé si está bien dicho, sustitutoria o substitutiva. A ver, lingüistas, están divididos. ¿Sí? Entonces, fíjense, bueno, pues me entendió, ¿verdad? Gracias. Entonces, el quien ha puesto su confianza en él ahí, ¿verdad? En esta obra que el Señor hizo, es decir, obra expiatoria que pagó por nuestros pecados, y obviamente es una obra donde nos sustituye porque fue el justo por los injustos. O sea, Él nos sustituyó. ¿Está bien? Él cumplió la ley, hemos dicho eso ya en repetidas ocasiones. Él cumplió la ley. Entonces, quien ha puesto su confianza en Él, nos dice la Escritura que ha muerto juntamente con Cristo.
Es decir, así como Cristo murió, físicamente Dios no murió, ¿ok? Dios no muere. Ahorita vamos a ir más para allá, pero Dios no muere. Murió Jesús, el hombre, así como el hombre murió, al morir en lugar de nosotros, luego entonces nosotros hemos muerto con él. ¿Está bien? Por eso nos enseña, por ejemplo, en la Escritura, ahí en Gálatas 2, 20 y 21, se los leo en la Nueva Traducción Viviente, dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. ¿Sí? Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es lo que dice en la versión 60. Pero si alguien se puede justificar por medio de sus obras, si alguien se puede justificar por medio de la ley, entonces, ¿qué sentido tiene que Cristo haya muerto? ¿Cuál es la razón que tuvo que hacerlo? Que nadie podía cumplir la ley. Nadie, absolutamente nadie, solo Él, y de hecho Él lo hizo. ¿Estamos bien? Pero también, quien ha puesto su confianza en Él, pues ha resucitado juntamente con Él para que, en tanto el Señor viene por los suyos. ¿Cuántos de los que están aquí son del Señor? A ver, salúdeme. Dígame, ¿yo soy del Señor? No, dígamelo, sí, pero con ganas. Ah, qué bueno. Yo también. En tanto Él viene, pues si somos del Señor, vivamos en este mundo como hijos de Él, como si somos de Él. Pues si somos de Él, entonces vivamos como tal, dignos de ese llamamiento, ¿sí? Congruentes a ese llamamiento, ¿verdad? Y no como alguien que pertenece o que le pertenece a este mundo. En Colosenses, capítulo 3, versículos 1 al 4, se los leo también en la Nueva Traducción Viviente, dice, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, póngame atención, ponga la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Serán partícipes, en otras palabras, de toda su gloria. Pero fíjense, o sea, si hemos muerto con Cristo, si hemos creído, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner la mirada, poner la vista ¿en dónde? En las cosas de arriba, en las cosas del cielo, en las verdades del cielo, en qué es lo que Dios dice, en qué es lo que Dios establece. Dice, no en las de la tierra. O sea, no tener nuestra mirada en las cosas de la tierra. Esto no quiere decir que vamos a andar viendo así para arriba y que no nos vamos a fijar en las cosas, en lo cotidiano. Por supuesto que debemos de ser muy cuidadosos, pero en cada detalle de lo cotidiano tenemos que ver qué dice Dios de cómo me debo de conducir en las cosas de la tierra. No son las cosas de la tierra las que me dicen cómo me debo de conducir en ellas, porque no me gobiernan. Son las cosas de arriba, son las verdades de Dios, son las verdades que están en el cielo, las que me dicen, las que me indican, las que me gobiernan, las que me mandan, por lo tanto, lo que debo atender para ver cómo debo de conducirme aquí en tanto Él viene, porque cuando Él venga, esto se va a poner bueno. ¿Sí? Porque seremos glorificados, seremos arrebatados con Él. Es glorioso, hermanos. Híjole, yo no sé, pero no tengo la capacidad, ni lo entiendo del todo, de qué tan glorioso será. O sea, no me lo puedo imaginar. No me puedo, o sea, me imagino, pero me queda corto
me pongo a pensar, digo, ¿cómo será nuestra vida sin inclinación al pecado? Sin un solo mal pensamiento, sin nada que el enemigo pueda venir a reprocharnos, de dónde tomarnos, sin una sola preocupación de absolutamente nada, ni si voy a respirar o no, porque pues vamos a estar en el cielo y seremos glorificados, allá no hay oxígeno. ¿Se había pensado en eso? O sea, va a ser todo tan diferente, tan distinto, no me lo puedo imaginar, pero será glorioso. ¿Cuánta gloria tiene Jesucristo en este momento? Él está sentado a la diestra del Padre, en el lugar de honor, lo más exaltado. Qué maravilla, ¿verdad? Y qué esperanza tenemos. Y en un creyente esa esperanza lo espera, es algo irreversible. No es, a ver, le tengo que echar ganas para ver si me lo gano. No, ya estamos libres de todo eso. El Señor nos libertó de todo eso. Ahora, ¿para qué propósitos fuimos liberados de la servidumbre a la ley? Bueno, esas preguntas la va a contestar el apóstol Pablo. ¿Está bien? Ahí, versículo 1, vengan conmigo ahí. Romanos 7, 1. ¿Ya llegaron? ¿Acaso ignoráis, hermanos, hablo con los que conocen de leyes, que la ley se enseñorea del hombre en tanto éste vive? Fíjense. ¿Acaso ignoráis, hermanos, hablo con los que conocen de leyes, que la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive? A lo mejor dice un poquito diferente su versión. Esta es la Reina Valera 95, es la revisión 95, pero está más actualizado nada más, pero es lo mismo. Aquí establece un principio legal, fíjense bien, pónganme mucha atención, que vamos a entrar clase de leyes ahorita. Pero este principio quiere decir que todo ser humano está sujeto a la ley de donde pertenece, y esta ley lo gobierna. ¿Ok? ¿Cuántas personas están sujetas a la ley? Todas. ¿Sí? Si somos mexicanos, ¿qué ley nos gobierna? Es decir, ¿a quién tenemos que responderle? A las leyes mexicanas, si somos mexicanos. Obviamente, si vamos a algún otro país, nos tenemos que sujetar a las leyes de ese país. ¿Está bien? Pero no me gobiernan, o sea, yo voy porque estoy de visita, porque somos educados. ¿Cuántos van y hacen lo que quieran cuando van de visita? Uno puede tener mucha confianza, pero siempre hay un respeto, aunque tengas toda la confianza, ¿cierto o no? O sea, hay ciertas reglas, pues, de conducta, aún entre los mismos que viven en la misma casa, ¿cierto o no? O cuando usted está ahí en su recámara, sus hijos entran así, nada más pueden entrar, sin avisar, ¿sí o no? Pues no debieran de avisar. Aun si la puerta está abierta, no debieran de entrar, porque es su espacio. Ellos deben de detenerse y tocar. ¿Podemos pasar? ¿Puedo pasar? Claro que sí, y puede pasar, pero usted ya le autoriza. Eso es simplemente, y dices, oye, pero es mi casa, yo puedo entrar por aquí. Sí, pero esto es respeto. Pero es tu casa, pero esto es mi espacio. No sé si me doy a entender. Entonces, estamos aquí, bueno, aquí nos gobierna las leyes mexicanas porque somos mexicanos y estamos en México, ¿verdad? Y bueno, el hecho, por ejemplo, también establece que aunque alguien haya violado esa ley y la ley lo haya condenado, deja de estar sujeto a esa ley en el momento en que él se muere. ¿Ok? Pues es muy lógico, ¿no? ¿No creen? Imagínense, fulanito cuate, lo agarraron ahí, un asesino, y le dicen, tienes
cadena perpetua, ¿verdad? Pero a los 3 días se muere. ¿Qué es lo que dice la ley? Bueno, que él está cumpliendo una cadena perpetua, ¿verdad? Pero ¿a él sigue sujeto a esa ley? Pues ya se murió. Aunque la ley haya dicho estás condenado a cadena perpetua. O sea, lo que la ley le dijo fue tú no vas a salir de aquí vivo. Tú no vas a salir aquí del botellón vivo. Sí, aquí te vas a morir. Yo luego no entiendo cuando dicen, ¿cuál es la sentencia? 25 cadenas perpetuas. Ay, jole, lo van a clonar 25 veces, ¿no? Pero bueno, hay una condena, eso es lo que la ley dice, su castigo fue así, pero bueno, ese castigo llega, ¿verdad?, a su fin, esa ley, porque, a ver, obliga al difunto ahí a que te cumpla con la ley. Ahora me cumples o me dejas como estaba, ¿verdad? Yo declaro, ¿verdad? Échale a todo el ejército si quieres. ¿Qué le pueden hacer? Es decir, ¿qué le pueden hacer a un muerto para obligarlo a cumplir con una ley? Pues te mato otra vez, ¿verdad? Te clono y te fusilo, ¿verdad? ¿Sí está claro el punto? Es decir, lo que quiere dejar en claro que independientemente si se trata de derecho romano, de derecho griego o de donde sea, la muerte termina con todas las obligaciones, la muerte termina con las asociaciones, la muerte suelta los lazos, la muerte disuelve los vínculos, ¿sí? Y para todos ellos les era bien conocido que este principio que afirmaba que la ley tiene autoridad sobre una persona mientras la persona vive. A ellos les quedaba muy claro esto. Entonces cuando dice, le estoy hablando a los que entienden de leyes, o sea, no se estaba refiriendo a la ley propiamente o a la ley de Moisés, está incluida, pero está hablando de un derecho, de algo general en cualquier parte del mundo, no importa de dónde sea, es muy claro que de manera universal el hombre está sujeto a esa ley en tanto vive. Una vez que muere, ¿verdad? Entonces, lo que Pablo indica es lo siguiente: cuando una persona ha muerto, esta persona es libre de la autoridad de esa ley, ya salió del dominio de esa ley. Entonces, para fortalecer ese argumento, ¿verdad?, ahora recurre a una ilustración. ¿Qué ilustración trae? Vengan a los versículos 2 y 3. Trae el matrimonio, lo pone como una ilustración. Dice, la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. O sea, cuando alguien va y se casa, es decir, ese es un contrato civil, eso es algo legal. Tiene una legalidad y hay obligaciones. Dice, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley que le unía a su marido. ¿Sí está bien? Todos tranquilos con eso, ¿verdad? Dice, así que si en vida del marido se une a otro hombre, será llamada adúltera o adúltero. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se une a otro marido, no será adúltera. En otras palabras, si hay un matrimonio, se casaron un hombre y una mujer, ¿está bien? ¿Es normal eso, sí o no? Está bien, o sea, se casaron, pero resulta que la unión tanto de él o de ella con alguien más que no sea su marido es un asunto ilegal. Fíjense. Y si se casa con otra persona estando casada, es un asunto ya criminal. Ya es penado eso. Ahora, fíjense bien, para no malinterpretar este texto, no debemos de personificar a nadie, es decir, ni la ley tiene el papel de la esposa ni la esposa de... ¿Sí está bien?
sea, no está representando, la ley no representa al marido y la mujer no representa a la esposa, o viceversa. No se entiende así, solamente el símil que utiliza es para ilustrar, ¿sí? Para ilustrar lo que el versículo 1 está diciendo, que así como es una muerte la que disuelve el vínculo matrimonial, del mismo modo también una muerte disuelve el vínculo legal. La señora, ¿verdad? Están casadas y el marido se muere, ella está libre de él. O sea, ya ella se puede unir a alguien más y es perfectamente válido. No hay ningún reproche, ni por Dios ni por el hombre. ¿Están conmigo? Porque ya murió, quedó libre. Entonces dices, bueno, no voy a entrar aquí al tema, pero dicen, bueno, ¿qué onda con el divorcio entonces? Otra vez, no es el tema porque no está hablando acerca del matrimonio. Bueno, el divorcio, tenemos que entender esto, no está pensado por Dios. El divorcio no es un invento de Dios. Es una consecuencia del pecado. Por eso dice, pero desde el Señor cuando le preguntaron acerca del divorcio, dijo, bueno, pues en la ley está contemplado, ¿verdad? Que la ley indica que es una falta, a no ser por adulterio. ¿Estamos claros? Dice, si es eso, es decir, esta es una causa legal, pero ¿qué es el adulterio, por ejemplo? Es un pecado. Es un crimen contra Dios, es una violación a la ley. Entonces, bueno, existe una figura legal para eso. Pero el Señor les dijo, cuando le hicieron la pregunta con respecto a eso, dijo, pero en el principio no fue así. En el principio se unirán, ¿verdad? Hombre, mujer, ahora sí que hasta que la muerte los separe. ¿Cómo la ven? Ese es el principio de Dios. Ese es el principio divino. O sea, la ley vino a causa del pecado del hombre. Sí está claro eso, ¿verdad? Entonces, bueno, el vínculo matrimonial es disuelto por la muerte de alguno de los dos. Lo que nos enseña es que un esposo tiene obligaciones legales para con la esposa y la esposa tiene obligaciones legales para con el esposo, ¿verdad? Hace poco, no hace ni tanto, no sé, si no me traiciona la memoria, si acaso un par de años, 2, 3 años, cuando mucho, pero despenalizaron el adulterio, al menos aquí en México. Es decir, el adulterio era algo, si alguien adulteraba, fíjense, si iba un adúltero y era acusado, había que perseguirlo y había que detenerlo y había que procesarlo y el que lo acusó tenía que presentar las pruebas y si era culpable, él tenía que pagar una condena. No recuerdo si era cárcel o si podía ser fianza. Pero el punto es que era algo penalizado. El asunto es cuántos juicios por adulterio se llevarían a cabo. O sea, la ley, hay adulterio, ¿verdad? No, hombre, ya detúvolos. Ya no hay tantos adúlteros. La despenalizaron precisamente porque no les podían aplicar la ley. Son tantos, ya ni siquiera se denuncia. ¿Cuál es el punto de que lo tengamos ahí? El Estado ya no, mira, para que el Estado no ande, hay muchos adúlteros, ¿verdad? No se les puede aplicar. Entonces, para que el Estado no tenga la obligación de perseguirlos en un momento dado, lo despenalizamos. ¿Están todos de acuerdo, señores diputados? Señores senadores, sí, que lo despenalicen. Un montón de adúlteros. Sí, que lo despenalicen. Ah, pues qué bien. Somos un país muy civilizado. Vamos avanzando, vamos progresando, las leyes evolucionan. Entonces se despenaliza. El mensaje es muy claro. O sea, noten cómo el hombre mide las cosas. Si muchos lo hacen, ¿verdad? Pues no pasa nada. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las manifestaciones? Aquí no, gracias a Dios, no vemos mucho eso, pero hay ciudades, por ejemplo, en la Ciudad de México, hay zonas cómo padecen de las manifestaciones y cómo padecen destrozos. De repente llegan, hay un montón de vándalos, ¿verdad? Muchos de ellos instigados
pagados incluso por la misma gente que le cobra al gobierno para criticarlo. ¿Sí? Los organizan y órale, mano, aquí están palos, piedras, se hagan destrozos a todos los comercios ahí. Y van, hacen sus manifestaciones, ¿se han visto eso, no? Son unos bárbaros y los saquean, los roban. Una pregunta, ¿a cuántos detienen? ¿A cuántos meten a la cárcel por eso? ¿Cuántos de esos se ven obligados a ir con el señor, con la señora de la tiendita, que le cuesta un trabajal, ¿sí? Que tiene que vender un montón de cosas para poder sacar lo del día, y llegan un montón de bárbaros, ¿verdad? Y le vacían, le roban, le quitan, ¿verdad? Y se ríen, le rayan, hasta saludan, salen las cámaras ahí, es para tu you, ¿verdad? Está bien, hasta saludan y se les hace una gracia y nadie hace nada con eso. Llegan, se plantan en donde no se deben de plantar y de repente ya existe una colonia en donde la ley estrictamente dice no te puedes poner ahí. Pero no les importa y lo hacen. ¿Qué onda con eso? Bueno, es que políticamente tenemos, pues hay costos políticos, ¿sí me explico? Pero no hay un Estado de Derecho en ese sentido. ¿Qué pasa con todo eso? ¿A cuántos les aplican la ley? Pero a ver, usted haga eso con su vecino. Digo, no lo vaya a hacer, no sea tan obediente, ¿eh? Que llegue y ¡paz! Le rompe el vidrio de un carro. ¿Y por qué lo hizo? No, más de adrede, me caen gordos estos carros. Y usted también, le dice. No lo vaya a hacer, que luego ahí está, mira, está incitando a la violencia, que no sé qué, ya sé, no es así, es un juego. Pero si usted hace eso, ¿qué le pasa? El Señor le va a dar un ministerio de cárceles. ¿Está conmigo? El Señor lo va a llevar a que usted predique el evangelio allá dentro del botellón, ¿verdad? ¿Cuántos quieren decir, pues a mí úsame, Señor? Entonces, repito, para que el Estado no se vea obligado a perseguir a un montón de adúlteros, pues nada más se despenaliza y deja de ser. O sea, antes era una violación a la ley, ya dejó de serlo. Ya nosotros determinamos que ya no lo es. No tiene caso, hombre. Bueno, pues está bien, todos a favor. Muy bien, mayoría. Pero ¿qué hay con el aborto? Era penalizado, ¿cierto? Pues se juntan 2, 3, le hacemos para acá, hay que progresar, nuestras leyes tienen que progresar, somos un país que tenemos que estar, nuestras leyes tienen que estar a la altura de los tales países primermundistas, ¿verdad? Bueno, yo tengo mis dudas con respecto a las leyes de los países primermundistas, que no es otra cosa más que encaminados a un totalitarismo espantoso. Nada más eso, ¿verdad? Pero bueno, entonces si quieren aplicar las leyes y traerse las leyes de allá, pues también que les apliquen, así como allá así los meten al bote a los políticos corruptos, y como pues también que aquí fuera así, ¿no? Y allá sí se aplican bien los impuestos, se ve que son altos, pero ahí están, pues también así que fuera aquí, para estar al menos parejos, ¿no? Pero no sé si me estoy dando a entender, o sea, ¿sí o no? O sea, estamos hablando de leyes, ¿no? Y de todo esto, ¿verdad? ¿Qué incongruencias? Fíjense, procesan a alguien por maltratar a un animal, pero puede matar a un bebé en el vientre y no hay problema, y lo recompensan. Se la disparan. Pasas ahí, está el perro mal estacionado, le pegas un patín, el otro te ve y te llevan y te procesan. Pero perfectamente una mujer, ya cuando ya el bebé ya está formado, lo puede sacar en pedacitos. Qué incongruencias, ¿verdad? Entonces así le quieren hacer muchos con el pecado. Algunos dicen que no hay Dios. ¿Está bien? Hacen organizaciones para combatir a Dios.
Entonces la pregunta es, ¿cómo se ponen a combatir a Dios? Pues no, que no existe, pues. Entonces, ¿para qué lo combaten? Pues si no existe, deja. Si dices que la gente cree y está mal porque Dios no existe, ¿verdad? Pues si no existe, entonces déjalo. Pues ¿qué te preocupa? Bueno, algunos dicen que no hay Dios. Otros dicen, ¿verdad? Como el filósofo Nietzsche, filósofo alemán de origen judío, que dijo, Dios ha muerto. Dios ya se murió. Y todos los demás filósofos de la época, ¿Dios se murió? Sí, de veras, que a todo dar. Y hacen toda su filosofía y todo mucho del pensamiento, mucho de las leyes que tenemos hoy, surgen de esa filosofía. Dios ha muerto, Dios no está, Dios no existe. Mucho de la enseñanza que se da surge de ahí. Dios ya se murió. Antes decían, no, Dios está confinado nada más allá, 4 paredes, ahí con unas torres, unos campanarios, ahí está metido. Otros dijeron, se fueron más allá, se vio más vivillo desde chiquillo, ¿verdad? Dijo, no, Dios ya se murió. ¿Cómo la ven? Otros dicen que, bueno, Dios es amor, entonces que no hay problema. Entonces tuercen las escrituras diciendo que bueno, pues que el amor cubre multitud de pecados, ¿verdad? Pues que Dios es amor, que es Dios de gracia, no importa lo que hagas. ¿Sí? Otros dicen que son elegidos, que tienen la doctrina correcta, pero viven embriagándose, viven fornicando. Otros dicen, somos elegidos, pero te puedes suicidar, no pasa nada. ¿Sí? Otros, no importa lo que hagas, bajo la premisa, somos elegidos y no importa, Dios te salvará. Eso se llama antinomianismo, rechazo a la ley de Dios. Quienes predican eso y quienes viven de esa manera, bueno, lo cierto es que se les olvida, a todos sea la manera que quieran utilizar, el medio que quieran utilizar, quien quiera sacar a Dios de la ecuación, que Dios es eterno, que Dios es inmutable, que es justo, que Dios es santo, que Dios es soberano, que Dios es misericordioso, lleno de amor. Está bien, Dios es amor, omnipotente, todos los atributos que Dios tiene. Y por eso, debido a cada uno de sus atributos, Dios no dará por inocente al culpable. Dice que no culpará a los hijos por los pecados de los padres, pero tampoco a los padres por los pecados de los hijos, sino que cada uno dará cuenta de sí. O sea, Dios nos hace responsables a cada uno de nuestras vidas, de cómo nos vamos a sujetar a Él, ¿sí? Cada uno dará cuenta de sí. Versículo 4, ¿vamos bien? Dice, así también vosotros. ¿Qué quiere decir ese así también vosotros? Hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. ¿Quién es ese otro? Es decir, en otras palabras, como que estábamos casados con la ley, ¿sí? Pero alguno se murió y quedamos libres. Ahora nos podemos unir a Cristo. En tanto alguien está bajo la ley, no puede unirse a Cristo porque es de otro. ¿Está bien? ¿Sí lo ven o no? Entonces, para que seamos de otro, ¿de quién? Aquí nos dice, del que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. La única manera de que podamos llevar fruto para Dios es perteneciéndole a Cristo. ¿Cómo ven? Es la única manera. Como ya lo comentamos, ¿verdad? En la introducción, el creyente queda libre de la ley por la muerte sustitutiva. ¿Me entiende? Porque no me sacaron de dudas, ¿eh? Gracias, ahorita consultaré. Pero, por la muerte de Cristo, es decir, quedamos libres de cumplir con la obligación de la ley para ser declarados inocentes. ¿Sí? Entonces, quedamos libres de la justa condena que había sobre nosotros a causa de nuestro pecado. Qué maravilla, ¿no? Como hemos sido librados de eso, entonces
ahora el creyente puede unirse a Cristo por la gracia. Es decir, cualquiera que pretenda justificarse ante Dios por cualquier medio que no sea confiando en los méritos de Cristo, ¿verdad? Porque Él cumplió la ley en lugar de nosotros. Él pagó por nosotros siendo inocente, Él fue a nuestro lugar. Pero si alguien pretende unirse a Cristo sin poner, digan conmigo, la totalidad. ¿Sabe qué quiere decir totalidad? Completamente, no una parte, pero completamente la confianza en los méritos, su confianza en los méritos de Cristo. Escuche bien, no puede unirse a Cristo. No puede tener la vida de Cristo, no le puede pertenecer a Cristo. Si alguien cree que tiene que hacer es fe más obras, no puede pertenecerle a Cristo, porque sigue atado a eso, sigue unido a lo otro. No sé si queda claro. O sea, es la misma figura que está utilizando. Nadie se puede unir a otro en la vida del cónyuge, porque es adulterio. Es ilegal ante Dios, ¿verdad? Aunque ya para el hombre, pues no lo sea, para Dios sí lo es. Entonces nadie se puede casar con otro estando casado. Es poligamia, es transgresión de la ley. No puedo decir, pues sí, confío en Cristo, yo me uno a ti, Señor, pero es por obras. Como recientemente, esto fue en mayo y salió en algunos, no recuerdo qué día fue, 24 o 25 de mayo, pero salió en algunos periódicos electrónicos, fue un boletín electrónico que salió en algunos medios de comunicación en internet, acerca de la declaración del actual gobernante de la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Que no necesitas la fe para ir al cielo, que hagas buenas obras. Y dice, hasta los ateos, si se portan bien. Y quien le entrevistó le dice, oiga, pero es necesaria la fe. Y dice, no, yo digo que está ellos. Pórtense bien, allá nos vemos. O sea, allá se ven, ahí se ven, le dije, ¿no? Pues ahí se ven, mano. O sea, puedes ser un ateo, pero si haces buenas cosas, te vas al cielo. Universalismo, ecumenismo. ¿Queda claro eso? ¿Sí o no? Uy. Entonces, no es así. O sea, fue Dios, ¿verdad? Quien no solamente planificó la salvación, pero él la llevó a cabo. Fue Él quien de tal manera amó a Dios, quien de tal manera amó al mundo, ¿verdad? Que dio a su Hijo unigénito. Fue Él quien no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó, dice en Romanos 8:32, por todos nosotros. Fue por medio del cuerpo de Cristo crucificado que nuestra deuda a la ley fue saldada en su totalidad, para que como resultado de los creyentes, fueron hechos muertos a la ley, habiendo sido totalmente pagada la cuenta. O sea, miren, para que una condena pueda decir, está bien, ya quedó, te declaro inocente, tiene que ser cubierta, tiene que ser saldada. Ningún juez puede perdonar. Dicen, bueno, está bien, ¿verdad? Mataste, pero te tocan 25 cadenas perpetuas. A la semana que entra sales, hombre. ¿Por qué? Porque soy bien buena onda. Soy un Dios, soy un juez de amor, ¿verdad? O sea, no es así. Se tiene que pagar la condena. Entonces, ¿quién pagó por lo que Dios estableció de cuál era la condena? Era el único que podía pagarlo. El único inocente. Inocente porque cumplió la ley. Fíjense. Él cumplió la ley y habiendo cumplido la ley, pagó. Siendo inocente. Tenía los méritos. Nosotros, lo he dicho 20,000 veces, otras tantas, ahí les va. Pero nosotros no somos declarados justos por algún mérito, ni el más mínimo, no lo tenemos, son los méritos de Cristo.
No somos salvos por absolutamente ninguna obra, ninguna, nada tenemos que hacer, ningún trabajo, ninguna obra, ninguna acción para poder ser salvados. Solamente es por gracia, por medio de la fe. Ahora, una vez que le pertenecemos a Él, pues va a haber fruto, ¿verdad? Ese es el resultado natural de una vida, ¿cierto o no? ¿Cuál es el resultado natural de un árbol de limones? ¿No da cocos? O sea, es decir, si hay un árbol de limones, ¿qué esperas que dé? ¿Qué esperas tú de ese árbol? Eso es lo más normal, ¿verdad? Vas a unas hectáreas ahí y sembraron trigo, ¿verdad? O lo que quieras. ¿Qué esperan? Pues trigo, que fue lo que sembraron. O sea, ahí esperan recolectar un fruto, va a haber trabajo y todo, pero el trigo que sembraron producirá. No sé si me estoy dando a entender. La misma semilla que metieron, esa va a producir. La misma vida que plantaron es la que va a producir. Entonces, de manera natural, o más bien sobrenatural, cuando digo natural, en sentido lógico, si una persona tiene la vida de Cristo, ¿qué espera Dios recoger? Fruto. ¿Cuál es el fruto? El carácter de Cristo. ¿Está bien? Y porque eso es algo que glorifica a Dios, ¿verdad? Cuando en una persona se manifiestan los rasgos de Cristo, ¿verdad? Que a pesar de la humana debilidad, por la gracia de Dios, no por el mérito de alguien, no por el esfuerzo propio, pero cuando por la gracia se hace evidente la vida de Cristo, es algo bien impresionante. Cuando en una persona se empiezan a mostrar algunos rasgos de Cristo, fíjense bien, cuando una persona empieza a despedir el aroma de Cristo, qué bien, ¿no? Pero no lo hace porque tenga los méritos. Eso ocurre porque es una obra de Dios y porque es lo más natural, porque tiene la vida de Cristo. Entonces, ¿quién merece tal honor? ¿Quién merece despedir el aroma de? Fíjense, el salmista decía, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó sobre ti. Uy, tu aroma, uy, tu perfume, uy, ¿sí? Y utiliza unas figuras, pues una poesía bien profunda que luego uno puede decir, ay, lo que está diciendo ¿sí? Pero unas figuras, de un amor, de un apasionamiento, bien precioso, de lo maravilloso. Y escuchen bien, esos rasgos Dios espera que se den en nosotros, ¿verdad? Que cuando uno está y dices, ay, qué bien huele, es que huele a Cristo, huele a integridad. Pues el asunto no está sencillo, pero huele a paciencia, ¿sí? ¿Sí me está ayudando a entender? Huele a dominio propio. Uy, se ve, todo eso, mis amados, glorifica al Señor. Pero cuando no, cuando le dejamos que la carne huele a azufre y a otras cosas, ¿estamos? A pesar de nuestra humana debilidad. Versículo 5. Mientras vivíamos en la carne, es decir, cuando en lo más elemental, cuando en lo más básico éramos gobernados por nuestra naturaleza humana pecadora, ¿sí? Tratando de justificarnos por medios naturales, porque no somos nunca tan malos, ¿verdad que no? No, ¿qué va? Mientras vivíamos en la carne, las pasiones pecaminosas, ¿qué cosa? ¿Cómo dice ahí en su versión, en la 60? O sea, concupiscencias, ¿ok? Las pasiones pecaminosas estimuladas por la ley, en la versión 60, en la revisión 60 dicen, eran por la ley.
pero una traducción más clara, más precisa, eran estimuladas por la ley. ¿Sí? Esas pasiones pecaminosas estimuladas por la ley obraban en nuestros miembros llevando frutos para muerte. O sea, el pecado. ¿Qué es la paga del pecado? ¿Cuál es? Vimos en 6:23. La paga del pecado es... ¿Cuál es la recompensa del pecado? Es decir, cuando uno peca, ¿cuál es el pago por pecar? Porque paga. Paga con la muerte. Es el pago que tiene. ¿Ok? Cuando usted trabaja, ¿con qué le pagan? Con dinero. Pero cuando alguien peca, ¿con qué se le paga? Con la muerte. Esa es la moneda con la que el pecado paga. Por eso es lo horrible del pecado, porque el pecado paga con la muerte. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, ¿qué es? Vida en Cristo Jesús. En ningún otro lado, solamente en Cristo. Solamente, ahora sí que, como dice el corito antiguo, solamente en Cristo, solamente en Él. ¿Te acordaste, verdad? Yo me acuerdo, yo estaba chiquito y algunos ya grandes, ya los veía yo a ustedes. Entonces, estimulados por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Es obvio que aquí narra a las personas antes de haber creído. O sea, hay un contraste, ahorita lo vamos a ver. Hace un contraste con el fruto que se lleva, es decir, esto, con el fruto de cuando uno pertenece a Cristo. El estar bajo la ley, ¿qué es lo que hace? Evidencia nuestra naturaleza no regenerada. Porque al estar bajo la ley, ¿qué es lo que hace? Estimula nuestras pasiones. Fíjense. O sea, tú lo quieres obrar y te estimula más. Pero eso no, ¿cómo va a ser? Pues si la ley es santa y justa, efectivamente la ley es santa y es justa, pero el hombre natural no. Entonces, al ser santo y justo, evidencia la condición del hombre, ¿verdad? Se intensifica ese deseo desordenado, carnal, de buscar una satisfacción en aquello que se le prohíbe. ¿Cierto o no? O sea, se prohíbe algo y eso es lo que se busca hacer. Les dices, no hagas eso, ¿y qué es lo que hacen? Exactamente lo que les dijiste que no hicieran. Se estimula. Pregúntenme por qué. Pregúntenme por qué. Por pecadores. Porque esa es la naturaleza no regenerada. Es decir, la ley, la prohibición estimula el hacer eso. Les voy a poner un ejemplo muy fácil. ¿Cuántos han visto luego algún letrero en alguna oficina, en algún lugar que dice pintura fresca, no tocar? ¿Cuántos han visto eso? Está la pintura fresca y dice no tocar. Y uno llega y hace esto para ver qué tan fresca está. ¿Cierto o no? ¿A cuántos lo han hecho? Aunque no levanten la mano, nomás la risita los delató. No te estaciones aquí. ¿Y qué se hace? Se estaciona. ¿Qué tienes nomás de volada? No, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo somos? Versículo 6, y ya con eso terminamos, aunque usted no lo crea. Pero ahora estamos libres de la ley. Es decir, antes, en otro tiempo, como estábamos bajo la ley, se nos estimulaba a hacer eso. Pues al cabo le voy a echar ganas y me voy a esforzar y me voy a portar bien, ¿verdad? Y luego, a ver, ¿a cuánto les ha pasado eso? Que se quieren esforzar y yo le voy a echar ganas y yo lo puedo porque esto, ¿verdad? Y andan como Sergio el bailador, ¿verdad? Unos cuantos pasos para adelante y otros tantos pasos para atrás. Entonces ya avanzó y luego se regresa y luego otra vez para adelante y luego otra vez para atrás y ya llegó, ¿verdad? ¿Sí están conmigo? Ya llegó, entonces pues ya avancé, y de repente, pero ya me voy y otra vez le da para atrás por exactamente lo mismo, con las mismas cosas.
Dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella a la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Fíjense bien, no está diciendo que la ley es algo viejo y que es un régimen que no sirve, no está diciendo eso. Quiere decir que sirvamos de acuerdo a esa vida que nos ha sido dada, que nuestras obras sean congruentes con la nueva naturaleza y que no lo hagamos de una manera ritualista, que no lo hagamos de una manera externa, que no lo hagamos porque tenemos que cumplir con este rito para ser más santos. ¿Sí? Porque pues para que seas santo te tienes que poner esto, te tienes que vestir de esta manera y te tienes que quitar esto, o te tienes que colgar aquello, o te tienes que hacer así, o no te pongas esto, o no te... lo que sea, ¿verdad? Para que por santidad a Jehová, dicen, ¿no? Pero ¿qué onda con los pensamientos? ¿Qué onda con el corazón? ¿Qué pasa ahí? O sea, sí, así como me dicen en este movimiento, me dicen que sea así, oh sí, aleluya. Pero ¿qué ves? ¿En qué piensas? ¿Qué cosas hablas? ¿Cómo tratas a la esposa? ¿Cómo trata al esposo? ¿Cómo tratan a los hijos? Eso es santidad. Ahí es en donde Dios quiere que la santidad llegue. Ahí es en donde se tiene que manifestar el fruto de Cristo. Aquí todos se ven bien bonitos, tan bonitos, voltees a ver. Y luego se voltea a ver y dice, pues por fe. Bueno, será glorificado, es algo seguro. ¿Sí está bien? Pero es ahí donde, digo, pues aquí todos... ¿Cuántos dicen amén? ¿Pueden decir aleluya? ¿Y en casa? Ayúdame con los trastes. Amén. Aleluya. Ajá. ¿Me ayudas con esto? ¡Woo! Sí. Gloria a Dios. Tenía tantas ganas de tender la cama hoy. De sacar la basura. Oh, Señor, qué gloria. O sea, son aspectos prácticos en donde toda nuestra vida son cosas en donde va cayendo. No sé si me estoy dando a entender. 0 iban 2, me voy a noquear esto. Entonces, sí estamos claros, ¿verdad? O sea, ¿cómo debemos de ser? ¿Cómo debe de ser nuestra vida delante de Dios? O sea, siguiendo ritos, vamos a cumplir con el rito de ir al culto. Entonces vamos a orar. Y después vamos a hacer este otro rito y después vamos a salir y después ya que salgamos ya estamos bien, seguimos viviendo como el diablo, pero ya cumplí con el rito. Dios me bendice. Hola. No es así, hermanos. Es la vida, es la fragancia, es el carácter de Cristo que se va despidiendo de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y cuando ese esposo cavernícola empieza a tener detalles con la esposa, ¿qué dicen las hermanas? Aleluya, gloria a Dios, dicen, ¿no? Pues sí, gloria a Dios, porque ese rasgo pertenece a Cristo. Y fíjense, aun cuando la mujer es fuerte, porque la mujer de hecho es más fuerte que el hombre, ¿eh? A lo mejor el hombre tiene más galleta y tiene más acá, pero aún para aguantar el dolor, ¿cierto o no? ¿Cuántas de las que están aquí tuvieron a sus hijos así como las meras machas, así natural? A ver, levanten su mano. ¿Les dolió? Nomás tantito, ¿verdad? O sea, luego nosotros... la garganta, nos agarra una tosecita y andamos todos chipilis, ¿no? Pero si ¿cierto o no? Pues lo somos bien chillones. Ay, que trae no se acaita, pero es que... Ay, por favor, ¿verdad?
Oh, pues le duele a uno, que, ay, pero pues aguántese. No, yo voy a ir con el médico, hay que me anestesie. Es un grano nada más, hombre, espérate. O sea, las mujeres, ¿cierto o no? Que tienen, hermanas, ¿son fuertes? ¿Son galletonas? Ah, bueno, las de este lado sí, las de acá como que no mucho. ¿Las de acá también son? Ah, bueno, pero aun cuando sean fuertes y muy capaces, muy brillantes, muy inteligentes, ¿verdad? Muy todoterreno, la obligación del hombre es tratarlas como un vaso más frágil. Que es, mi vieja aguanta, échale más, ¿no? Esta sí me salió buena. No, o sea, no es así. O sea, cuando yo sé, bueno, yo sé que es fuerte, yo sé que es esto, pero qué placer poder bendecirla y qué placer vivir para amarla y para cuidar de ella, porque es una hija de Dios. Yo no quiero broncas con el suegro. Por eso las oraciones de muchos no llegan ni al techo. ¿Por qué el Señor esto? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tu esposo? Ajá, síganse riendo pues. Entonces queda claro, ¿verdad? Que libres de la ley quiere decir que somos exentos o liberados, de la obligación de justificarnos mediante la ley, ¿verdad? Sí quedó claro eso. Ahora, la sana doctrina, ya entramos ya al final, rechaza todo intento de exigir el cumplimiento de algunos reglamentos, de algunos requerimientos impuestos como condición de la salvación. Ese era, por ejemplo, el asunto con los Gálatas. No hay espacio para el legalismo. Decían, sí. O sea, el asunto con los Gálatas decían, bueno, sí, la fe en Cristo, pero también se tienen que circuncidar, también tienen que guardar esto de la ley. Ese era el problema. No es de que hubiera un rechazo abierto a Cristo, pero el asunto, la razón por la que el apóstol Pablo ahí les pone una enjabonada durísima, ¿sí? A los Gálatas, es porque estaban poniendo la esencia del evangelio en riesgo, no porque tuvieran vidas desordenadas. No tenían vidas desordenadas, ese no es el punto. Trata las obras de la carne no porque anduvieran en ellas, sino nada más para decirles, ese es el resultado de la carne. ¿Cómo piensan justificarse cuando las obras de la carne son adulterio, fornicación, hechicerías, pleitos, enemistades? ¿Cómo piensan que de ahí va a brotar la capacidad para justificarse? Porque cumplen con este y con este y con este rito, ni se les ocurra. Es la razón del primer concilio en Jerusalén. Pues, bueno, decían, sí, los gentiles, sí, se convirtieron a Cristo, pero tienen que guardar la ley para que sean salvos también. Les dicen, déjenlos en paz, esa es la conclusión, déjenlos en paz. Nosotros lo hacemos esto porque estas son nuestras tradiciones, pero ya lo hacemos incluso por tradición. Ya no es porque entendemos qué es lo que hay ahí, entendemos que son sombras y figuras. Nosotros vemos, por ejemplo, que los apóstoles que fueron judíos, ellos siguieron celebrando el judaísmo, pero ya no sacrificaban corderos para limpiar, ¿sí? Para ocultar sus pecados, porque ya el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya había sido ofrecido una vez y para siempre, y su confianza estaba puesta ahí. Pero seguían celebrando las fiestas. Pablo lo dice, nosotros lo vemos en los viajes misioneros. Quiero llegar a Jerusalén porque quiero pasar la Pascua, el Pesaj, quiero pasarlo ahí. Quiero estar con los hermanos y celebrar y comer ese rico pan y celebrar la Pascua. Y toda su vida lo había hecho. Pero esa no es una imposición para la iglesia. Porque nadie necesita ningún rito para ser salvado, solamente la fe en Cristo, solamente su confianza en Cristo. ¿Quedó claro eso? Entonces, pues sirvamos de acuerdo al Señor con esa gracia, ¿no? Concluimos. Si usted va rápido allá, Juan capítulo 15, versículos 4 y 5. Un par de conclusiones nada más. Dijimos hace un momento que en tanto
no seamos libres de la ley, ¿sí? No podemos unirnos a Cristo. En tanto pretendamos obtener salvación mediante nuestros propios esfuerzos, no podemos pertenecerle a Cristo, no podemos ser unidos a Cristo. Es decir, solamente una persona espiritualmente viva puede producir fruto espiritual. O sea, puede llevar una vida santa. Alguien que no ha nacido de nuevo no tiene la capacidad de vivir en santidad para Dios. Tiene la capacidad para sujetar ciertos apetitos, pero eso no es santidad, mis amados. No se confunda. El apóstol Pedro les dice, ¿verdad?, al creyente ahí en su primera carta, y trae esta escritura, la jala desde Levítico, y dice: sean santos en toda vuestra manera de vivir, porque el Señor dice: sed santos porque yo soy santo. Y uno dice: bueno, pues tú eres santo, sí, pero yo estoy en ustedes. Ahora pueden vivir en santidad porque ya tienen mi vida. Sin mi vida no tienen la más mínima posibilidad de vivir en santidad. Lo más que pueden hacer sin mi vida es ser religiosos, ritualistas, cuestión externa que no los lleva a ningún lado. Por eso más adelante, ahí en esa primera carta, el apóstol Pedro, ¿verdad?, dice: bueno, esto es lo que... Hay gente, dice, que ha estado en la iglesia, lo estoy parafraseando, ¿sí?, que volvieron atrás, que ciertamente por un tiempo se apartaron de las contaminaciones de este mundo, por un tiempo, pero después se volvieron a enredar en todas esas cosas. Dice: a estos les pasa lo que dice el proverbio, que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Pero es que dejó de hacer todo eso. Sí, eso, porque tenemos la capacidad. Yo le voy a decir una cosa muy fuerte, y espero que no se saque de onda, pero esto es algo muy fuerte. Un ser humano no necesita a Cristo para dejar el cigarro, el alcohol o las drogas. Lo puede hacer desde su propia voluntad y con la ayuda de otros, ¿cierto o no? Porque hay un montón de centros donde sí les dicen: bueno, tú tienes que creer en un ser superior, pero ese ser eres tú, a fin de cuentas, ¿verdad? Cree en un ser superior y ten confianza en ti mismo. A mí lo que más me brinca es cuando desde un púlpito se dice eso: hermanos, pero ustedes tengan fe en ustedes. Ustedes crean en sí mismos, porque todo lo pueden en Cristo. Fíjate las trampitas esas. Que yo no digo que están malintencionadas, pero bueno, la ignorancia también nos pasa una factura. No sé si están aquí conmigo. Pero no, una persona no necesita a Cristo para dejar el alcohol, ¿eh? Hay muchos que lo dejan y son ateos. Hay muchos que dejan una manera de vivir muy... es decir, hay muchos que son muy decentes y alguien pudiera decir: nomás les falta Cristo. Muy buena persona, nomás le falta Cristo, como si fuera el plus. Que no tenemos en claro. Cuando decimos eso es porque no tenemos en claro de qué se trata el Evangelio. El Evangelio no se trata de otra cosa sino de muérete. El Evangelio no fue dado para que nosotros vivamos. El Evangelio fue dado para que muramos y para que Cristo viva en nosotros. Es la vida de Cristo la que tenemos que vivir. Esto no quiere decir: entonces pecó Cristo porque tengo la vida de Cristo. No os hagáis, ¿sí? O entendéis mal. ¿Sí están conmigo? Juan 15, 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que en mí permanece y yo en él, éste lleva mucho fruto. Esto es donde quería llegar, porque separados de mí, nada podéis hacer. Si no tienen mi vida, si mi vida no está fluyendo en ustedes,
no pueden hacer nada, no pueden llevar fruto. Tienen que estar injertados en mí. Mi vida tiene que estar fluyendo a través de ustedes. ¿Sí? Entonces, la libertad de la ley, concluimos, ¿verdad?, no implica licencia para pecar, sino un servicio a Dios bajo el régimen del nuevo pacto, del Espíritu Santo, ¿verdad?, que es el que nos da poder para obedecer a Dios, un poder que la ley por sí misma no puede dar, no puede conceder, no puede hacerlo, no puede impartir. La ley no imparte vida, ¿sí?, sino que condena. Pues ya lo dije mucho, ya yo creo que ya estuvo. Entonces, ese servicio, mis amados, ¿cómo debe de ser? En amor, ¿está bien? Debe de ser en respuesta al amor de Dios. Respuesta al amor de Dios. ¿Dios nos amó? ¿Dios nos amó, sí o no? Pues entonces, en respuesta, ¿en qué consiste el amor de Dios? En que Él dio a su Hijo en pago por nuestros pecados. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Y cómo podemos mostrar que amamos a Dios? Guardando sus mandamientos. ¿Cómo mostramos que amamos a los hermanos? Guardando los mandamientos de Dios, guardando lo que Dios dice. No de una manera ritualista. ¿Sí quedó claro eso o no? No es un rito, es una vida, hermanos. Es la vida de Cristo en nosotros, ¿verdad? Buscar el bien de los hermanos, ¿está bien? El amor a los hermanos dedicadamente. En eso es glorificado Cristo. A veces decimos, bueno, ¿y qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer? No, tranquilo, voltee y vea. Ámelos, el que tiene ahí a su lado. Ay, pero es que quién sabe cómo, usted también. Ay, es que es muy difícil. Usted no es una perita en dulce, yo tampoco. Pero le tengo noticias, hay que amarnos. Y no es difícil si tenemos la vida de Cristo en nosotros. Si lo queremos hacer en nuestras fuerzas, probablemente traigamos a 2 o 3 como un ajo atravesado en la garganta. Pero si entendemos la verdad que en un creyente el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu, tengo la capacidad de amar y de buscar su bien, aunque me sea difícil en un principio. Y a veces no nos atrevemos a hacer eso, porque estamos con cierto temorcito de que antes nos dieron de patadas. Pero no podemos estar sujetos a temores al relacionarnos con los hermanos, porque ciertamente estamos cargados, rodeados de debilidades, todos. Ninguno de nosotros escapa, todos tenemos debilidades, todos tenemos áreas débiles, ¿sí? Las buenas noticias es de que no todos tenemos las mismas áreas. Entonces, cuando estamos amándonos, yo tengo áreas débiles que para un otro hermano no tiene, y yo me puedo apoyar en él, ¿sí? Hay otros que también tienen a lo mejor la misma área débil que yo, y podemos entendernos y podemos buscar juntos la gracia del Señor, y podemos entender que hay otros como nosotros, ¿sí?, que necesitan que el hombro entre. Y escuchen bien, ese no es trabajo del pastor nada más. No sean comodinos. Y no se lo digo a Chana para que me entienda perengana, se lo digo a usted y me lo digo a mí. Muévase, dele respuestas a Dios, ame a sus hermanos, sírvale a Cristo sirviéndole a los suyos. Yo sirvo a Dios, órale. Buenas tardes. Que ya fuimos libres de la ley para ser de Cristo. Ahora podemos ya somos libres a ser para Cristo, para dar fruto para Dios.
Póngase de pie y démosle gracias al Señor.